Eres un pibe al que le gusta dibujar manga y sueña con ser un mangaka, pero un día para otro una waifu obsesionada con los dulces aparece en la tienda de tu padre para reclutarlo a él a su empresa y hacerte responsable de la tienda por el resto de tu vida. Y aquí es donde tú dices, ya, ¿acaso mis sueños no valen nada? El anime comienza con nuestro prota, llamado Kokonotsu, el cual está en su habitación realizando un dibujo en una hoja, muy al estilo manga, y en ese momento en el que su inspiración no está muy buena que digamos, su padre, un pibe llamado Joe, lo lleva hacia la otra parte de la casa para decirle que deje de dibujar y piense en el futuro de la tienda de dulces que tienen. Sin embargo, después de un meteoro de Pegaso a los Saint Seiya, el pibe le dice que no, pero su padre igual lo deja encargado de la tienda y sale un momento. Pero en ese instante llega una waifu muy guapa llamada Hotaru, buscando al padre del prota. Y ojito gente, que es la misma chica que el pibe estaba dibujando. Y bueno, esta le comenta que el viejo es muy popular, pero resulta que la waifu es la hija del dueño de una importante empresa de chunches, y ella tiene como misión reclutar al padre del prota para que trabaje con ellos. Sin embargo, para que esto suceda, nuestro prota debe de quedarse encargado de la tienda, cosa que realmente veo difícil, ya que el pibe quiere ser mangaka, y es por eso que la waifu decide mudarse con ellos para lograr convencer al prota. Y gente, esto no sé si sea bueno o maravilloso. Luego de este instante un tanto extraño, nuestro prota se encuentra en el café de Saya, una waifu rubia que está enamorado del pibe, y que es hermana gemela del mejor amigo de nuestro prota, un pibe refachero llamado To. Estando en el sitio, nuestro prota le cuenta a su amigo sobre la waifu guapa, y este comienza a decirle que si le gusta, por lo que nuestro prota dice que no, pero la rubia se molesta y lo hace tomar un café súper dulce. Luego de esto nuestro prota se marcha y los hermanos quedan allí. Sin embargo, el pibe refachero le dice a la rubia que se le nota que nuestro prota le gusta, por lo que la waifu le da su buen merecido. Luego vemos que la rubia se dirige por un camino y allí se encuentra un poco accidentada la guapa. Sin embargo, la ayuda y la lleva a su casa para que se bañe y limpie su ropa. Y allí la waifu guapa le dicen toda una historia bastante extraña, que está en búsqueda del elegido. Al día siguiente, la waifu guapa visita la tienda de dulces una vez más y allí se encuentra nuestro prota. Y como cosa rara, el viejo volvió a salir y la waifu comienza emocionada a contarle la guerra de las chucherías a nuestro prota y a comer un palito que le mancha los sopais. Y nuestro prota no puede evitar sonrojarse. Yo lo entiendo, ¿a poco ustedes no? Luego de esto, la waifu le dice a nuestro prota y llegó el momento de que ambos se hagan más adultos y se lancen dos polvos. ¡Ey, diablo, señorita! Nuestro prota súper enrojecido no sabe qué hacer y la waifu le enseña un tipo de cerveza en polvo para que se la tomen. ¡Ey, no sean cochinos que pensaban que era! Comienzan a tomar y la waifu tontamente queda un tanto ebria con el primer trago y se termina durmiendo. Pasados los días vemos a nuestro prota reunido con la rubia y en eso llega la waifu guapa con un silbato comestible y luego de una historia súper random de cómo sufrió el silbato comestible antes de ser popular y que sí gente, que era una metáfora para convencer al prota, comienza a jugar menco para ver quién voltea más cartas. Pero a pesar de que nuestro prota y la rubia no sabían jugar, la rubia luego de un rato logra ser mejor que la waifu guapa y comienza el verano y nuestro prota se encuentra en el local viendo cómo el aire muy convenientemente está a punto de dañarse cuando llega la waifu guapa y le apaga el aire para mostrarle un chunche que se come en verano y le alivia el calor. Para ello el pibe fachero la acompaña con una estufa y comienzan a calentar agua. ¿Y acaso no le basta con el calor del verano? Luego de preparar el dulce vemos como el pibe facherito se desmaya por el calor y cuando van a encender el aire se da cuenta el prota que se dañó. Es menuda porquería. Perdón gente, a veces me altera un poco. El pibe refachero les dice que se vayan a la piscina y esto hacen. Y al llegar nuestro prota y el pibe se preparan para el gran fanservice. Pero al salir a la piscina, bueno, una decepción gente. No hay ni una piba. En este momento se encuentran al padre de nuestro prota, quien le confiesa que está trabajando allí porque la tienda no está dando dinero suficiente. Pero luego cuando vemos a la waifu guapa salir a echarle cloro a la piscina, nos damos cuenta que es todo parte de un plan para que nuestro pibe se encargue de la tienda. Sin embargo, el plan se les cae cuando ven un letrero de que no se puede ingerir alimentos en la piscina. Más adelante vemos que la waifu guapa interactúa con el pibe fachero en la tienda de nuestro prota y luego de una batalla que nuestro prota no entiende, nuestro prota le pide a la waifu que vaya al café de la rubia y lo espera allá. La waifu lo hace y allí enseña a la rubia a comer dulces y continúa el calor del verano. Y luego de que nuestro prota llegara a la tienda y consiguiera a la waifu guapa, la cual lo reta a una competencia de adivinar el dulce en una manera un tanto perturbadora. Y vemos que nuestro prota se reúne con el refachero en el café de la rubia, pero al regresar a casa deja olvidado su cuaderno de dibujo y allí el pibe tiene un boceto de la rubia y la guapa con las sopais modificadas por el fachero y recuerda que si la rubia lo ve se meterá en un lío enorme. Por eso con ayuda de la waifu guapa decide correr 1,5 kilómetros para rescatar el cuaderno, pero al llegar después de tanto esfuerzo encuentran a la waifu mirando los bocetos y bueno, ya se pueden imaginar lo que pasó. Y antes de continuar con el video no olvides suscribirte y activar la campanita. En la noche vemos de manera muy rara y es tan clandestina a
al viejo y la waifu guapa intercambiando polvos. Y bueno, ok, luego nuestro prota lo descubre y en realidad se encuentran consumiendo un producto que al parecer causa adicción. La waifu guapa invita a nuestro prota de manera muy perturbadora a consumirlo, pero al pibe, a pesar de hacerlo, no le causa mayor efecto, causándole así vergüenza al padre, que se va de la tienda y dice volver al estar limpio. Luego vemos que muy en la madrugada nuestro prota descubre al viejo grabando para YouTube. Y qué bueno, no soy el único que graba a esas horas, gente. Allí el viejo le pide que lo ayude, pero la verdad es que apesta, por lo que el pibe comienza a darle consejos de cómo hacerlo, pero resulta que el viejo nunca detuvo la grabación y salió el pibe en el video. Y nada, bro, ahora eres youtuber. Al día siguiente el facherito y nuestro prota andan sin dinero y la waifu guapa les dice que con una chunche pueden ganar dinero para conseguir más chunches, pero la piba tiene muy mala suerte y los pibes a la primera le atinan a los cupones. Asimismo juegan a descubrir la uva amarga y le toca a ella, y definitivamente no tiene suerte la waifu, gente. Más adelante vemos como la waifu guapa baila con una especie de cinta comestible mientras los demás la ven atónitos. Luego ella les dice que en Japón hay muchos dioses y capaz exista uno de los chunches, por eso baila. Y bueno, no hay que negar que ella es rara, gente. Luego vemos que reta a nuestros protas y a los demás a jugar Ohakiki. Y si sabes de lo que va este juego, dale like y comenta, y si no lo sabes, igual hazlo, vamos. Sin embargo, la waifu vuelve a perder y en medio de la conversación le dice a la rubia que debería trabajar en la tienda. Al día siguiente la rubia se dirige a la tienda y en el camino recuerda cuando jugaba con nuestro prota los médicos usando un dulce llamado Yuguret, que nunca más volvió a salir. Y cuando llega al lugar, la waifu guapa le muestra la nueva edición de Yuguret y los otros se sonrojan tanto que la rubia se va del lugar. Y vamos, gente, el pibe la trae loquita. Ok, no. Más adelante vemos que la rubia se dirige al local, pero se encuentra cerrado, ya que están preparando todo para el festival. Y ya saben, lo típico de todo anime. Luego de esto vemos que nuestro prota llega en la noche al festival, con la guapa y el fachero. Y la waifu no tiene dinero suficiente. Sin embargo, esta se rebusca 5000 yenes, recortando de forma perfecta la figura de azúcar. Y al final le dice al señor: y es que realmente es muy buena para eso. Vemos que el fachero también lo intenta, y luego de darle un montón de veces lo logra. Sin embargo, se cae y arruina la figura. Y bueno, por lo menos esta vez le tocó mala suerte a él. Luego la rubia llega, y nuestro prota se encuentra trabajando con el viejo, el cual le da permiso para que salga con la rubia. Y vemos que esto lo pasan en grande, y el pibe logra conseguirle un pececito a la waifu, quien se enamora aún más del pibe. Y todo un galán, ¿no? A la noche siguiente, vemos que nuestros pibes se encuentran en lo oscuro en la casa de nuestro prota, relatando historias de terror, las cuales la waifu guapa se las sabe todas porque las leyó en unos chicles de historia de terror. Sin embargo, la rubia no se encuentra muy relajada, que digamos. Luego vemos que la guapa le dice que al masticar chicles el miedo se le pasa, pero la waifu rubia comienza a imaginar a los fantasmas masticando chicles y bueno, por lo menos se calma. Pero esta vez se va a la luz por completo y el viejo les mete un susto que ni te cuento. Al día siguiente vemos que el fachero quiere ser famoso y popular, por lo que juega un poco con kendama y se termina lesionando un dedo y todo el pie. Y gente, es re malo jugando, la verdad. Luego la rubia llega al lugar, toma el kendama y les da una mega clase con mucho flow de cómo se juega. Y está rotísima, gente. Luego vemos que la rubia se encuentra en la tienda y llega la waifu guapa con un hinchazón en el cachete, que madre mía, mejor ni te cuento. Y la rubia se da cuenta de que por tanto comer dulces, pero la guapa le dice: es que definitivamente no tiene remedio, gente. Y más adelante, luego de compartir un rato con la rubia, la guapa se queda en la tienda y allí llega nuestro prota y la encuentra comiendo arroz y mezclándolo con dulce para luego irse, y al volver le hace una pregunta bastante interesante a nuestro pibe, la cual era si le gustan las opais. Y esto deja muy nervioso al man, que responde que bueno, realmente no le gustan tanto esas cosas. Y no, pero ¿qué has dicho, pibe? Sin embargo, luego de ver la reacción de la waifu, la cual vemos que dice que no tiene nada que hablar con él y se va, el prota se retrata de lo que dijo y le dice que sí, que que es la persona que más le gusta los opais del mundo. A lo cual, bueno, la chica se alegra y le da un helado de opais. Espera, ¿cómo? Es así como esta entra en una discusión, ya que él dice que allí se llaman helados de bomba y ella le llama de opais. Y bueno, al final cada uno se queda con la respuesta del otro. Caída la noche, vemos al facherito buscando una bebida gaseosa, cuando de pronto la waifu guapa aparece y se lo lleva tomado de la mano. Luego podemos ver que han pasado 2 días y dicha waifu no ha ido ni para la tienda ni para el café de la rubia, por lo que deciden ir a visitarla a su casa.
casa, y al llegar la waifu lo recibe con tapabocas, e incluso se desmaya al ver a nuestro prota. Y espera, ¿acaso tiene el corona? Y al llevarlo a la cama se da cuenta de que la waifu solo tiene fiebre y bueno, esperan a que despierte. Y al hacerlo la waifu rechaza todos los chunches que nuestro prota le ofrece, para al final poder contarle lo que sucede. Y al quitarse el tapabocas vemos que su cara está muy inflada, ya que las llagas que tenía se le incrustaron por el consumo de chunches. Y luego de una batalla para que no cayera en la tentación de comer golosinas, la rubia le busca la medicina, y nuestro prota se da cuenta de que está bebiendo chunches líquidas. Ok, gente, esta waifu no cambia de verdad. Más adelante vemos que nuestro prota toma una bebida refrescante junto a la rubia y la guapa a las afueras del local. Y en ese momento nuestro prota le pregunta a la guapa el por qué quiere reclutar a sus padres si la empresa de su familia es tan grande, a lo que la waifu solo lo invita a espiar al padre de nuestro prota mientras atiende la tienda. Vemos que los pibes se esconden en una caja, y allí, luego de ver al viejo consumir el polvo de la adicción por una hora, unos niños entran a la tienda y este ayuda al niño a quedar bien con la loli. Y allí la waifu guapa le indica a nuestro prota que por esa bondad del señor es que lo necesita en la empresa, y dale like si eres bondadoso como el viejo. Luego, en la estación de trenes, y pasado una charla sobre la creación de varios chunches, la waifu le indica a nuestro prota que no lo va a presionar para que se haga cargo de la tienda de chunches, sino que lo dejará tranquilo, y que bueno, él decida cuando la busque y le dé la respuesta. Al día siguiente vemos a los pibes que quieren hacerse famosos, y por eso prueban la fortuna con una golosina, tipo cámara que predice el futuro. Y por el otro lado vemos a las waifus hablar de amor, aunque a decir verdad esta conversación se torna un tanto comprometedora. Y bueno, que más adelante vemos que nuestro prota se reúne con el fachero en el café de la rubia, y allí llega la waifu guapa justo cuando él quería conversar con ella. Sin embargo, luego de una historia sobre los caramelos de leche, la waifu se va y nuestro prota la persigue para darle la respuesta sobre la decisión que debe de tomar para que la waifu siga con su vida. Sin embargo, la waifu dice de que ella puede hacer lo que quiera cuando lo desee, pero la realidad es que tratar de convencerlo de que se encargue de la tienda es lo que la mueve a ir a ese lugar todos los días, y que gracias a eso se lo ha pasado de maravilla. Gente, ¡viva los dulces!